Génesis 32, leyendo los versículos 1 hasta el final del capítulo. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo: apaciguaréis su ira con el presente que va delante de mí, y después veréis su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el val de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje de muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo.
Vamos a orar y pedir a Dios que nos enseñe por medio de su palabra. Padre, por favor, toma tu palabra, toma mis palabras muy débiles para enseñarnos hoy, para animarnos, para convencernos, para cambiarnos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay una historia de un grupo de hombres cristianos que se fueron a una reunión. Y después, para el tiempo del descanso, empezaron a nadar en el río. Uno de los hermanos entró en el agua muy profunda y comenzó a ahogarse. Uno de los otros hermanos era un nadador muy bueno y por eso todos le miraron a él esperando que entrara en el agua para salvar a este hombre. Pero no, él se sentó y no hizo nada. Mientras el hombre estaba agitando sus brazos y piernas para intentar mantenerse arriba del agua. Todos estaban gritando a este hombre que entrara en el agua para salvar a este hombre. Pero no hizo nada. Hasta que el hombre en el agua ya no pudo más. Empezó a hundirse bajo la superficie del agua. En este momento el otro hombre saltó en el agua y rescató al hermano que estaba casi inconsciente. Después todos le preguntaron diciendo, ¿por qué esperaste tanto? Y él respondió, si yo hubiera entrado en el agua inmediatamente, este hombre me hubiera agarrado en su pánico abajo del agua con él. Para ser salvo, él tuvo que llegar al fin de sí mismo y dejar de luchar para que otro pudiera ayudarle. La ilustración no es completamente precisa, pero en la vida cristiana muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros, sus hijos. Tenemos una gran tendencia a ser autosuficientes, que quiere decir depender de nosotros mismos. Y Dios a veces tiene que permitirnos a llegar al fin de nosotros mismos antes de que busquemos su ayuda, en vez de intentar hacerlo en nuestras propias fuerzas. Es peligroso, muy peligroso depender de nosotros mismos porque a largo plazo no funciona. Simplemente no funciona. No podemos hacer nada. Necesitamos permitir que Dios nos quebrante, que aprendamos nuestra completa necesidad de Él en cada parte de la vida. Jacob tuvo esa tendencia también de depender de sí mismo. La hemos visto en toda su vida, ¿verdad? Empezando con sus manipulaciones de su hermano, de su papá en cuanto a la primogenitura, en cuanto a la bendición. Aún aquí en esta historia sigue con la misma tendencia. Porque aunque Dios sí había salvado a Jacob, Jacob todavía no era perfecto. Jacob todavía estaba en el proceso de la santificación como cualquier hijo de Dios. Jacob tuvo que aprender de dejar de depender tanto de sí mismo y más en Dios. Y entonces Dios proveyó una situación en su vida, en su regreso a Canaán, por la cual pudo enseñarle precisamente esto. La primera cosa que vemos en este capítulo, en esta historia, en su viaje, Jacob se encuentra, en el versículo 1, dice, siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Fíjense, hermanos, Jacob regresa a su tierra protegido por ángeles. Que nos recuerda como salió de la tierra, ¿verdad? Cuando salió de Canaán y pasó por Betel, ¿qué vio? Ángeles subiendo y descendiendo una escalera. Entonces saliendo vio ángeles, regresando vio ángeles, para decirnos que Dios estaba siendo fiel a su promesa de proteger a Jacob, diciendo, mira Jacob, ángeles protegiéndote. Yo estoy contigo, yo estoy protegiéndote. Pero muy pronto, Jacob olvida de los ángeles, olvida de su protección.
Porque mandan mensajeros a Esaú, sus mensajeros regresan, dicen, Esaú viene Jacob y viene con 400 hombres. Y dice, Jacob tuvo miedo. Y fue por esta situación difícil, por medio de esta prueba, que Dios agarró a Jacob. Que Dios le enseñó a Jacob una lección que nunca iba a olvidar. Dios le quebrantó. Dios le hizo ver que no era tan autosuficiente como pensaba, que no podía depender de sí mismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también, que no somos autosuficientes. Que quiere decir que no somos suficientes en nosotros mismos, que necesitamos dejar de depender de nosotros mismos y dejar de depender de nuestras fuerzas, porque no funcionan. Tus fuerzas no funcionan para cambiarte. Por eso el problema es, en el mundo de hoy, tantas personas con adicciones, ¿por qué no pueden quebrantar esos lazos? Porque están dependiendo de sí mismos y sus fuerzas no son suficientes. Necesitan a Dios. Necesitan el poder de Dios. Necesitan aprender que no son autosuficientes. Necesitamos aprender. Aquí nosotros también no somos autosuficientes. Necesitamos dejar de depender tanto de nosotros mismos y depender mucho más en Dios. En primer lugar, vemos en esta historia la prueba de la autosuficiencia. Para Jacob, al principio, como ya vimos, todo va bien. Empieza el capítulo 32, todo está bien. Por fin está lejos de la tierra de su tío. Por fin está lejos de todas las manipulaciones y engaños de su tío. Por fin está lejos de todas las tribulaciones de esos 20 años pasados. Y la primera cosa que ve cuando entra otra vez a Canaán es un campamento de ángeles protegiéndole. Increíble, ¿no? Todo va bien para Jacob. Pero muy pronto viene la prueba. Como siempre para nosotros también, ¿verdad? Jacob dice, ha decidido intentar a reconciliarse con su hermano. Fíjense, Jacob no tuvo que ver a Esaú. Esaú no estaba en su camino. Jacob mandó mensajeros, dice, hasta, versículo 3, la tierra de Seir, campo de Edom. Jacob no tuvo que mandar mensajeros. No iba a encontrar a su hermano en el camino. Nos dice aquí que Jacob quiere reconciliarse con su hermano. Aquí vemos crecimiento espiritual en Jacob, ¿verdad? Jacob quiere pedir perdón y reconciliarse con su hermano, y por eso manda mensajeros a su hermano para decir que está regresando, que quiero hallar gracia en tus ojos, hermano. Y vamos a ver este encuentro con Esaú en 8 días. Pero lo que vemos aquí es que sus mensajeros regresan diciendo, sí, Esaú viene, y con 400 hombres más, como un pequeño ejército. Y por eso dice, Jacob tuvo miedo. En vez de confiar en el Dios que le había protegido por 20 años en la casa de Labán, en vez de confiar en el Dios que apenas había mandado ángeles a su lado para protegerle, vemos que su primera reacción, en el versículo 7, es que tuvo gran temor y se angustió. Tuvo gran miedo. Dios está probando a Jacob. Dios está poniendo una prueba de su autosuficiencia en su vida para ver cómo reacciona. Y reacciona con miedo, con angustia. Y después haciendo planes para tratar con el problema. Yo creo que vemos a nosotros mismos y nuestras reacciones naturales en esta historia de Jacob, ¿no? A veces tenemos mucha confianza en Dios, a veces creemos completamente en su protección, a veces dependemos completamente de Él porque sabemos que es todopoderoso y soberano. De hecho, tal vez este describe cómo tú sentiste la semana pasada. Después de estudiar en el capítulo anterior el tema de la protección divina de Dios, casi pudiste sentir o ver los ángeles a tu lado.
Saliste de aquí regocijándote de la mano protectora de Dios sobre tu vida. Pero después empezó la semana. Y algo sucedió. Algo sucedió en tu familia, en tu trabajo, en tu vida personal. Y de repente, olvidaste la grandeza de Dios. Olvidaste su promesa para protegerte. De repente olvidaste que Dios ha prometido mandar a sus ángeles a tu lado para protegerte. De repente tuviste mucho miedo y empezaste a planear lo que tú puedes hacer en vez de ir directamente al trono de la gracia de Dios en oración. ¿Es lo que pasó en tu vida? Es decir, actuaste como Jacob. Reaccionaste como reaccionó Jacob en este pasaje frente a la pronta confrontación con su hermano, que la vez pasada que estaban juntos, quiso matarle. ¿Sabes tú lo que Dios está haciendo? Está demostrándote tu autosuficiencia. Está demostrándote que tú dependes de ti mismo. A pesar de lo que dices, tu vida demuestra que estás dependiendo de ti mismo. Está demostrándote cuán rápido y fácilmente olvidas lo que Dios te ha prometido, lo que Dios ha hecho y lo que promete seguir haciendo por ti. Cuán rápido y fácilmente empiezas a tener miedo y preocuparte pecaminosamente y pensar solamente en lo que tú puedes hacer en vez de ir directamente a Dios para buscar su voluntad y descansar en su propósito para tu vida. Tú dependes muchísimo de ti mismo. Es lo que Dios está intentando enseñarte a través de esos mensajes. Dios quiere quebrantar tu corazón. Pero muchos de ustedes le resisten muchísimo. Yo puedo. Y tú trabajas. Y olvidas leer la palabra. Y olvidas venir a la iglesia porque estás trabajando. ¿Tienes éxito? No. Claro que no. Dios no te permite tener éxito porque quiere enseñarte que tú no puedes depender de ti mismo. Que necesitas depender de Él y ponerle a Él en primer lugar en vez de tus deseos y tu trabajo y tus cosas. Dios puso esta prueba en la vida de Jacob para demostrarle que estaba dependiendo de sí mismo. Dios siguió santificando a Jacob, demostrándole que necesitaba mucho más de Dios y mucho menos de él mismo. Y tú tienes que aprender lo mismo. Y yo tengo que aprender lo mismo. Porque naturalmente somos muy autosuficientes. O para ser más preciso, naturalmente pensamos que somos autosuficientes y vivimos como fuéramos autosuficientes y por eso fallamos tanto cada día. Es decir, los domingos a veces tú estás aquí, escuchas la palabra y dices, sí, este miércoles voy a estar aquí en la iglesia. Voy a estar. Esta semana sí voy a leer la Biblia cada día, sin duda. Y empieza la semana, no lo haces. ¿Sabes por qué? Pues estás dependiendo de ti mismo en vez de depender de Dios. Entonces tú necesitas, como Jacob, la prueba de tu autosuficiencia para demostrarte que tú no puedes en ti mismo. Que sin buscar a Dios, sin reorganizar tu vida para que Él tenga prioridad, no puedes hacer nada. ¿Entendieron lo que dije? Reorganizar tu vida. Dice, no, pero trabajo mucho. Dice, no, pero tengo esta rutina. Cámbiala. ¿O Dios no es tan importante para ti? Dime la verdad. Por eso Dios pone pruebas en nuestras vidas para demostrarnos que somos o pensamos o vivimos como que fuéramos autosuficientes. Pues necesitamos dar gracias a Dios por las pruebas. Necesitamos dar gracias a Dios porque permite cosas difíciles en nuestras vidas. Porque sin esas pruebas
nunca vamos a entender nuestra necesidad de cambiar, dejar de depender de nosotros mismos y depender mucho más en Dios. En segundo lugar, en esta historia vemos la lucha con la autosuficiencia. Vemos la prueba y la lucha con la autosuficiencia. Es interesante ver lo que Jacob hace en este capítulo frente a su prueba. Ver cuáles son sus reacciones. Ya vimos en versículo 7, otra vez, su primera reacción fue con miedo, angustia. Después vemos en versículo 8 o 7 también que empezó a hacer sus planes. Dice que dividió al pueblo que tenía consigo en dos campamentos, pensando que si Esaú viniera para destruir a uno, el otro podría escaparse. Entonces, fíjense, su primera respuesta de qué hacer frente a una confrontación con su hermano es hacer planes para dividir lo que tiene para que Esaú no pueda destruir todo. No fue pecaminoso para Jacob hacer sus planes. Hemos aprendido que tenemos que hacer nuestra parte y trabajar, ¿verdad? Aún creyendo en la soberanía de Dios. No fue pecaminoso para Jacob hacer planes. El problema es que hizo sus planes antes de orar a Dios. ¿Ustedes ven eso? En el versículo 7 tuvo miedo. En versículo 8, dividió al pueblo, hizo sus planes. Pero ven ustedes lo que él hace en los versículos 9 a 12. ¿Qué hace? Ora a Dios. Entonces el problema no fue que hizo planes. El problema fue que hizo sus planes antes de orar a Dios. Que hizo sus planes antes de buscar la voluntad de Dios para su vida. ¿Ok? ¿Entendemos? Entonces, por eso digo que este segundo punto es la lucha con la autosuficiencia, porque para mí es muy impactante ver a Jacob aquí, porque Jacob empieza con miedo, con angustia, haciendo sus planes. Pero muy pronto Jacob se da cuenta, no, me acuerdo, necesito a Dios. Tengo que orar a Dios, necesito pedir al Dios de mis padres, el Dios que hizo pacto conmigo. Tengo que orar a Él. Y lo hizo bien. Ustedes ven en los versículos 9 a 12 que Jacob oró de manera correcta. Empezó dando gracias a Dios, adorándole por sus atributos. Jacob basa su oración en el pacto que había hecho con él. Dijo, Dios, tú dijiste esto, entonces por eso estoy orando. Jacob oró muy bien. Después de orar, ¿qué hizo? Regresó a hacer sus planes. Entonces vemos aquí la lucha en la vida de Jacob. Es como una sub y baja, como una montaña rusa. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Jacob está luchando. Así es para nosotros también, ¿no? La vida es una lucha. No siempre estás bien. No siempre haces las cosas correctamente. A veces tú tienes miedo. A veces tú tienes mucho miedo. A veces empiezas a hacer tus planes antes de buscar a Dios. Y a veces confías en Dios. A veces buscas a Dios primero. A veces dependes de Él. Y dices, no entiendo mi vida. Es como arriba, abajo, arriba, abajo. No entiendo qué está pasando. ¿Sabes lo que está pasando? Tú eres normal. Bueno, en ese sentido por lo menos. Es normal para el cristiano experimentar esta lucha. A veces está arriba, en victoria, en confianza. Y después hasta abajo, dependiendo de nosotros mismos, sin orar, sin buscar a Dios. Esta lucha, hermanos, es normal. Por favor, entiendan esto, porque he hablado con muchos de ustedes a través de los años y no entiendo por qué eso. Es porque estás aquí en esta vida todavía, estás en tu cuerpo pecaminoso todavía y por eso estás luchando. Es normal como los demás. El problema es cuando no hay lucha. El problema es cuando caes y caes y caes y no estás luchando para obedecer a Dios. Pero cuando honestamente puedes decir, no, yo no quiero caer en este pecado. Lo hago a veces, pero no quiero luchar, quiero estar bien con Dios. Así es la vida de un cristiano verdadero. No te desanimes. Busca a Dios. Así como Jacob aquí, empezó mal, empezó con miedo, haciendo sus planes y como que... No, voy a buscar a Dios. Hazlo así en tu vida también. Y finalmente, el tercer punto de este mensaje es el quebrantamiento
de la autosuficiencia. Vimos que Dios puso una prueba primero en la vida de Jacob. Después vemos la lucha de Jacob con su propia autosuficiencia. Y al final vemos el quebrantamiento de su autosuficiencia. Lo que Dios hizo para quebrantar a Jacob. Porque vemos que aún después de planear todo, después de preparar esos regalos para su hermano y aún después de orar, Jacob todavía no tiene paz. ¿Cómo sabemos? Vean conmigo en el versículo 21. Dice, pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Dice que Jacob se fue a dormir. 22. Y se levantó aquella noche. Es decir, Jacob no pudo dormir. Jacob todavía no tuvo mucha paz de lo que iba a pasar. Y por eso nos dice en versículo 22, se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al valle de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Todavía estaba pensando en sus planes. No, mejor que mi familia pase al otro lado del río para que esté protegido. Y el resultado más importante de esta acción es cómo empieza el versículo 23. Así se quedó Jacob solo. Hermanos, Dios hizo esto. Dios quiso que Jacob estuviera solo en esta noche porque había planeado un encuentro con él. Dios había planeado usar esta noche para luchar con Jacob y quebrantarle de su autosuficiencia. Pues dice que Jacob luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no estaba ganando, tocó la coyuntura del muslo de Jacob. Así, aún cojeando, Jacob siguió luchando y cuando el hombre dijo, déjame porque raya el alba, le respondió, no te dejaré si no me bendices. El hombre después pregunta a Jacob su nombre. Jacob responde, mi nombre es Jacob. Cambia su nombre de Jacob a Israel, le bendice y ya se va. Esto es muy interesante lo que significa. Podríamos pensar, pues, ¿quién fue este hombre? ¿Alguien enviado por Esaú como un asesino para matar a su hermano? Como le había prometido hace 20 años. No, sabemos que no, porque es claro que lo que pasó en este pasaje tuvo un significado espiritual. Porque Jacob se dio cuenta de que estaba luchando con Dios mismo. Con el ángel de Jehová que es Cristo antes de su encarnación. Porque dijo Jacob en el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dice, no, pero nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Por eso el varón dijo en el versículo 26, déjame porque raya el alba. Estaba luchando en la oscuridad. O sea, Jacob no vio así la cara de Dios. Pero entendió Jacob que estaba luchando con Dios mismo en la forma de un varón. Esta palabra Peniel significa el rostro de Dios. Jacob luchaba con Dios, Jacob luchaba con Cristo. Es increíble que Cristo se humilló en este momento para descender en la forma de un varón temporalmente para luchar con Jacob y quebrantarle. Pero no es tan sorprendente para nosotros, ¿verdad? Porque en realidad Cristo ha hecho lo mismo por nosotros aquí. Descendió del cielo, nació como hombre. Vivió una vida de lucha aquí en esta tierra. En la cruz venció la muerte y pecado para salvarnos de sus pecados. Y cuando Dios decide salvarnos, Él lucha con nosotros para quebrantarnos, regenerarnos y cambiarnos. Es decir, es una lucha cuando Dios nos salva. Porque el hombre natural odia a Dios. El hombre natural es un rebelde en contra de Dios. El hombre natural siempre resiste
la gracia y el amor de Dios. Pero Dios lucha con nosotros hasta que nos quebrante, hasta que nos cambie nuestros corazones y cambie nuestro nombre desde ser hijo de ira a ser hijo de Dios. Así como Dios aquí cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces vemos aquí que es impresionante que Cristo desciende para luchar con Jacob, pero ha hecho lo mismo para nosotros también. Ha luchado con nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Entonces Jacob aquí luchó con Dios. O más precisamente, Dios luchó con Jacob y le quebrantó. Dios quebrantó a Jacob físicamente en esta lucha. Dice que tocó la coyuntura de su muslo. Y de allí en adelante Jacob cojeaba de su cadera. Jacob no pudo olvidar este encuentro con Dios porque hasta que muriera cojeaba como un recuerdo de esta noche tan importante. Pero también Dios le quebrantó espiritualmente. Esto vemos por el cambio de nombre de Jacob a Israel. Antes Jacob era el suplantador, el engañador, que es lo que significa el nombre Jacob. Pero ahora, después de que Dios le ha quebrantado, después de este encuentro con Dios que Jacob nunca va a olvidar, Jacob cambia su nombre a ser Israel, que significa Dios lucha. O en ese contexto mejor, el que lucha con Dios, conmemorando lo que había sucedido en esta noche. Dios luchó con Jacob físicamente y espiritualmente hasta que él no pudiera más. Hasta que Jacob fue quebrantado de su autosuficiencia. Ponga atención, por favor. Dios tiene que hacer el mismo quebrantamiento en nuestras vidas también. A veces Él nos quebranta físicamente o emocionalmente. Es decir, a veces Dios permite que algo suceda en nuestras vidas para quebrantarnos completamente. Para que ya dejamos de depender tanto de nosotros mismos. A veces es una enfermedad física que Dios permite para enseñarte. Tú no puedes. A veces es la pérdida de un ser querido. A veces es algo emocional. Sea lo que sea, Dios sabe qué usar para quebrantarnos y hacernos más útiles para su gloria. Y tú tienes solamente dos opciones cuando Dios te trata así, cuando sufres de esta manera: endurecerte y estar enojado con Dios por ponerte en la prueba, o humillarte, rendirte ante sus pies, aprendiendo la lección de depender de Él en vez de en ti mismo y tus fuerzas. Yo creo que todos, o por lo menos casi todos, pasan por tiempos de quebrantamiento físico y emocional en sus vidas. Yo creo que hablando con cada uno de ustedes me podrían decir historias de cómo Dios te ha quebrantado físicamente, emocionalmente, por algo que ha permitido en tu vida. Pero no hay ninguna duda, de que cada hijo de Dios, sin excepción, va a experimentar este quebrantamiento de Dios de manera espiritual. Es parte de nuestro crecimiento como cristianos, es parte de nuestra santificación. Dios lucha con nosotros para quebrantarnos en nuestra autosuficiencia. ¿Ustedes vieron este pasaje? ¿Quién inició la lucha? ¿Jacob? Ven sus Biblias si no saben. ¿Qué pasó? ¿Quién inició la lucha? Versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que llegaba el alba. ¿Quién inició la lucha? Dios. Entonces a veces Dios lucha contigo. Dios lucha contigo para quebrantarte de tu autosuficiencia. Quita algo de tu vida. Puede ser tu salud, un familiar,
tu trabajo. Quita algo para decirte, tú estabas dependiendo de esta cosa. Te la quito para que no dependas más en ella. Y tú dices, no, Dios, no quiero eso duele mucho. Sí, duele mucho. Dolió mucho a Jacob cuando tocó su coyuntura y estaba cojeaba hasta el fin de su vida. Espiritualmente Dios hace lo mismo en tu vida. Hace cosas que duelen para que aprendas de dejar de depender de ti mismo. ¿Cuáles son algunas aplicaciones específicas después de estudiar esta historia? Ya es la historia, vemos lo que pasó. ¿Cuáles son aplicaciones específicas para nuestras vidas hoy en día? Para mí, una de las aplicaciones más importantes de este pasaje y de este sermón es la aplicación para el incrédulo sentado aquí el día de hoy. Porque tu problema más grande es que dependes de ti mismo en vez de Dios. Tú dependes de tus obras, o tu familia, o tu iglesia, o cualquier otra cosa, en vez de confiar en Dios para salvarte. Pero tus obras no te pueden salvar, porque no son buenas, no son suficientes. Y mientras sigues dependiendo de ti y tus fuerzas y tu asistencia en la iglesia y tu buena familia y soy buen esposo, soy buen papá, todo eso, mientras sigues confiando en esas cosas para tu salvación, demuestras que dependes de ti y no de Dios. Tú no puedes salvarte a ti mismo, solamente Dios puede hacerlo. Y puede ser, amigo, que Dios te está buscando. Por eso estás aquí hoy. ¿Por qué viniste hoy? ¿Por qué estás aquí escuchando este mensaje específico? Tal vez es porque Dios te está buscando. Tal vez estas pruebas en tu vida están en tu vida precisamente porque Dios quiere que le busques a Él. Ve esta prueba en tu vida, ve el problema en tu vida, sea lo que sea, como algo que Dios está usando para que tú le busques a Él. Para quebrantarte, para que entiendas, sin Él nada puedo hacer. Que tú necesitas a Cristo y solamente a Cristo para el poder de reconocer tus pecados, arrepentirte de ellos y confiar que el único camino a la vida eterna es la obra de Cristo cuando Él tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados. Tienes que depender de Él para tu salvación, porque tú no puedes salvarte a ti mismo, ni con todas tus fuerzas. No puedes. No puedes. Pero no solamente el incrédulo que necesita la aplicación de este mensaje de hoy. Nosotros los cristianos, así como Jacob, necesitamos que Dios nos quebrante también. Necesita que Él nos enseñe cómo dejar de ser autosuficientes, cómo dejar de depender de nosotros mismos. Y una de las maneras por las cuales nosotros podemos demostrar que ya no dependemos tanto de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios, es por medio de la oración. Por medio de la oración. Cuando oramos, estamos demostrando que reconocemos que no podemos hacer nada, que solamente Dios puede hacer la obra. Por muchos siglos, muchos predicadores han usado este pasaje, esta historia de la lucha de Jacob con Dios, como una ilustración de lo que nosotros necesitamos hacer en la oración. Estoy de acuerdo. No es como que digamos que en esta noche la lucha física no sucedió, sino que Jacob nada más estaba orando. No, fue una lucha física, eso sí admitimos. Pero en la lucha física vemos una ilustración perfecta de cómo deberíamos orar. Luchando y perseverando con Dios para recibir la bendición prometida.
Escuchen bien, porque esa aplicación es increíblemente importante para nuestra iglesia. Necesitamos aprender la necesidad absoluta de la oración. Necesitamos aprender cómo orar. Yo hablo por mí. Yo tengo que aprender mejor cómo orar. Orar por mí, orar por mi familia, orar por mi iglesia. Y hablo por esta iglesia. Tenemos que aprender cómo orar los unos por los otros. Cómo orar por nosotros como iglesia. Porque no hay bendición sin la oración bíblica y poderosa. No vamos a recibir todas las bendiciones de Dios que queremos y necesitamos, ni en nuestras vidas personales, ni en nuestra iglesia, si no luchamos con Dios en oración, si no agarramos a Dios en oración, así como Jacob agarró a Dios en su lucha. Hermanos, necesitamos orar así como Jacob luchó, sin cesar, levantando la voz y diciendo a Dios: no te dejaré si no me bendices. Tú necesitas orar así en tu tiempo personal con Dios, agarrándole para las bendiciones en tu propia vida, crecimiento espiritual, paciencia, amor, la salvación de tus hijos. Necesitamos orar así en la iglesia, unánimes, a una voz, clamando a Dios que nos bendiga, que bendiga nuestra iglesia, que veamos personas salvas, que veamos fruto, que veamos crecimiento, que veamos madurez, que veamos a niños y jóvenes salvos y siguiendo a Dios y dedicando sus vidas a Él. Necesitamos clamar, hermanos, y no dejar de clamar hasta Dios responda, hasta que nos bendiga. Digo, no tenemos ninguna idea cómo orar en esta iglesia. Ninguna idea. Tú dices: uy, pastor, yo no puedo orar así. ¿Quién soy yo para agarrar a Dios y demandar la bendición? Bueno, hermano, claro que no lo hacemos en orgullo. Claro que no lo hacemos con el intento de controlar a Dios, que Él haga lo que nosotros queremos. No es así. No le controlamos cuando oramos de esta manera. Pero a veces Dios quiere que luchemos en oración antes de que nos conceda la petición. Otra vez vemos este pasaje que no fue Jacob quien inició la lucha. Dios le encontró a él y Dios empezó a luchar con él. Dios quiso ver, fíjense bien, Dios quiso ver con cuánta fuerza Jacob iba a luchar por lo que quiso. Y Dios a veces hace lo mismo en nuestras vidas. Dios a veces pone las cosas difíciles para que luchemos. Dios a veces lo hace difícil de orar para que luches. Dios a veces lo hace difícil que vengamos a la oración los miércoles. A veces Dios pone un obstáculo en tu vida para que sea difícil venir aquí. Precisamente para ver si estamos en serio de lo que decimos que queremos. Porque hermano, hermana, si dices que quieres que tu hijo o hija sea salva, tú no vas a permitir que un poquito de sueño quite tu tiempo de oración cada mañana o cada noche. Si tú dices que quieres crecimiento espiritual en tu vida, si dices: pastor, yo quiero crecer, yo quiero madurar, entonces no vas a permitir que tu trabajo tome tanto tiempo que no lees la palabra y no ores cada día. Si dices que quieres una iglesia madura, si quieres una iglesia bíblica, no vas a permitir que un poco de lluvia ni tu mucho trabajo te impiden a venir a la iglesia para orar con nosotros los miércoles. No vas a permitirlo. A veces Dios no solamente permite esos impedimentos, a veces Dios los pone en nuestras vidas para ver si estamos en serio o no de las cosas que decimos que queremos.
Porque lo que decimos con la boca vale muy poco. Muy poco. Las acciones hablan mucho más fuertemente que las palabras. Hay personas aquí que por años y años y años han dicho que quieren que Dios bendiga a sus familias, que salve a sus hijos, que les ayude en su trabajo. Pero cuando empiezas a leer la Biblia y orar, es un poquito difícil hacerlo. Te rindes inmediatamente. No puedo hacerlo. En vez de luchar con Dios hasta que raye el alba, como Jacob hizo con este hombre en Génesis 32. Hay personas aquí que dicen que quieren ver respuestas a sus oraciones, que quieren ver crecimiento espiritual, pero cuando empieza la lucha de tu tiempo y tus prioridades, te rindes inmediatamente. En vez de luchar para leer y orar y ir a la iglesia en oración. Tú dices que quieres esas cosas, Dios pone obstáculos para probarte que realmente no lo quieres. No por lo que me dices. No, pastor, quiero estar aquí los miércoles, nada más no puedo. Sí, quiero que mi hijo sea salvo, pero no tengo tiempo para orar. Entonces realmente no quieres esas cosas. Así de fácil. No es fácil orar, hermanos. No digo que es fácil. Precisamente lo que vemos aquí es una lucha. Y no solamente el tiempo mismo de tu oración. Aún a veces es difícil preparándote para orar. Como digo, a veces es difícil llegar al lugar de la oración. A veces es una lucha. Y por eso no oramos. O no oramos mucho. O no nos reunimos para orar porque es difícil. Porque requiere sacrificios. Porque es una lucha. Pero también por esta misma razón, porque es difícil, porque es una lucha, no vemos los resultados que queremos en nuestras vidas. Y no vemos los resultados que queremos en nuestra iglesia. Porque no estamos luchando. Nos rendimos fácilmente. No nos esforzamos. No perseveramos. Yo creo que esta es la aplicación espiritual que más necesitamos hoy como iglesia. Normalmente no tomo tanto tiempo en la aplicación. Hoy sí. Honestamente, hermanos, no entendemos la necesidad absoluta de la oración y por eso no es una prioridad en nuestras vidas. Tenemos que luchar con Dios. Espiritualmente tenemos que agarrarle y orar sin cesar con todas nuestras fuerzas hasta que la bendición descienda y Dios nos bendiga con las bendiciones que nos ha prometido. Yo sé que necesito orar más en privado. Yo sé que necesito tomar más en serio mi responsabilidad de orar por mí, por mi familia, por mi iglesia. Yo sé que necesito perseverar mucho más en oración en mi propia vida. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú sabes lo que significa luchar con Dios en oración? ¿Tú sabes lo que significa orar tanto que luchas con Él hasta que raye el alba? La verdad es no, ¿verdad? Porque ni puedes venir una hora a la iglesia entre semana. No me digas que puedes luchar con Dios hasta que raye el alba cuando no puedes tomar el tiempo para venir por acá. Claro que hay obstáculos. Bienvenido a la vida. Claro que estás cansado. Bienvenido al club. ¿Quién no está cansado? Eso no es excusa. Tengo mucho trabajo. ¿Quién no tiene mucho trabajo? No, hermanos. Si queremos ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia, tenemos que luchar. Tenemos que orar. Tenemos que agarrar a Dios y no soltarle hasta que nos bendiga. Ora más, hermano. Ora más, hermana. Hazlo una prioridad. Eso, por supuesto, no es un problema nuevo. En la noche en la cual iba a ser entregado, Cristo se fue al monte para orar y tomó consigo sus 11 discípulos.
Y después tomó a Pedro y Jacobo y a Juan aparte con él. ¿Para qué? Para orar. Ellos no podían. Ellos se dormían. Y Cristo les dijo, ¿no pudieron velar conmigo 1 hora? Y creo que Cristo está diciendo lo mismo a nosotros hoy en día. Nosotros que pertenecemos a esta iglesia cristiana, el Redentor, no podemos velar y orar con Él ni 1 hora. Ni 1 hora. Tú encuentras el tiempo para tus actividades. Tú encuentras tiempo para ver a la película, para salir al paseo, para trabajar y ganar dinero, que por supuesto es algo necesario. Pero no puedes encontrar ni 1 hora, ni una media hora para entrar en tu aposento y cerrar la puerta y hablar con tu padre que está en secreto. Ni 1 hora. No puedes encontrar el tiempo necesario para venir a la iglesia y orar junto con tus hermanos. Y cuando por distancia sea completamente imposible, no puedes tomar ni 1 hora en tu propia casa para orar con nosotros mientras oramos. No puedes encontrar el tiempo el sábado a la noche para prepararte bien para el domingo, para que no vengas tarde o para que no vengas distraído. No puedes encontrar ni 1 hora, ni una media hora para Dios. Por eso, no vemos las bendiciones que queremos. Necesitamos aprender a luchar con Dios. Agarrarle en oración y no soltarle hasta que nos bendiga con las bendiciones que nos ha prometido. Obviamente, la oración no es la única aplicación de este pasaje. Hay otras áreas en nuestras vidas en las cuales Dios tiene que quebrantarnos, como hizo con Jacob, para que no dependamos tanto de nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Entonces tú pide a Dios. Tú pide a Dios que te muestre cuáles son las áreas en tu vida que necesitan ser quebrantadas. Pero vamos a empezar por lo menos con esta aplicación específica de la oración. Vamos, como iglesia, a empezar a poner la oración en primer lugar, como prioridad, y ver lo que Dios hace. ¿Lo van a ver conmigo? ¿Lo van a hacer conmigo? Vamos a intentar, hermanos. Tú dices, no, pastor, estás loco. La verdad es que no puede cambiar tantas cosas. Sí puede. Sí puede. Sí puede. El problema es que nunca has luchado con Dios en oración. Te rindes muy fácilmente. Y por eso no ves crecimiento ni bendición. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a dejar de actuar con tanta autosuficiencia. Vamos a dejar de depender tanto de nosotros mismos. No funciona. Simplemente no funciona. Sin Dios, nada puedes hacer. Da gracias a Dios por las pruebas que pone en tu vida. Da gracias a Dios por la lucha en la cual estás involucrado en contra de tu autosuficiencia. Y pide a Dios que te quebrante. Que te quebrante de tu autosuficiencia. Y si quieres un consejo de cómo hacerlo muy prácticamente, ora. Ora. Y ora. Y ora. Y después, ora más. En tu tiempo privado con Dios y aquí como iglesia. Ya no quiero ver tantas sillas vacías los miércoles. No para mí. Para eso no importa nada. Pero para que entendamos que la oración es más importante de casi cualquier otra cosa en nuestras vidas. Y si no la ponemos como prioridad, nunca vamos a recibir las bendiciones de Dios que decimos que queremos. Vamos a orar. Nuestro Padre, quebrántanos, por favor. Quebrántanos. Quebranta al incrédulo aquí para que entienda que no puede salvarse a sí mismo. Que te necesita a ti, que las pruebas que está pasando en su vida ahorita tienen un propósito.
para que te busque a ti. Y quebrántanos como tus hijos, porque honestamente, Señor, no entendemos lo que significa luchar contigo en oración. No entendemos lo que significa orar hasta que raye el alba. Y por eso somos tan inmaduros, tan pecadores y tan débiles. Porque no estamos aprovechando correctamente este medio que nos has dado. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Quebrántanos para que oremos más. Ayúdanos a no rendirnos tan rápidamente cuando vengan obstáculos y dificultades, sino ayúdanos a entender que esas pruebas son precisamente para ver si estamos tomando en serio lo que tú nos mandas y lo que decimos que queremos. Ayúdanos a luchar. Ayúdanos a no soltarte hasta que nos bendigas con las bendiciones que nos prometes. Señor, como siempre, pero especialmente hoy, no permitas que después de salir de este edificio, olvidemos todo. Ayúdanos a meditar en esa necesidad toda la semana. Ayúdanos a marcarnos entre semana los unos a los otros para rendir cuentas. Ayúdanos a tomar en serio lo que tu palabra nos manda hacer. Por favor, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.